Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Lo que pasó después del hecho que hoy nos ocupa es muy conocido, el famoso paso del Rubicón, con el que Julio César entraba en Roma desatando una guerra. Pero 3 años antes de eso, en octubre del año 52 antes de nuestra era, Julio César se las tuvo que ver con el último caudillo galo, Vercingétorix, que antes de ser un dibujo animado, fue todo un guerrero contra Julio César. La verdad es que la vida de Vercingétorix, antes de su rebelión gala, se sabe poco de ella, incluso su verdadero nombre. Lo poco que sí se conoce es que era el hijo del líder de una de las más fuertes tribus de aquella Galia, los arvernos. Su padre era Celtilus. Estos estaban a leches casi todos los días contra otra de esas tribus galas, los eduos. Nuestro protagonista de hoy era, por tanto, de la aristocracia. Y eso es un elemento muy importante en nuestra historia, pues cuando Julio César inicia en la Galia su campaña, tendrá como rehenes a muchos jóvenes de la nobleza de esas tribus, incluido, por supuesto, este Vercingétorix. Se cree que, por lo tanto, nuestro protagonista de hoy vivió durante 3 años en los campamentos romanos próximo a César, con quien se cree además que entabló cierta relación de amistad. Lo que sí sacó Vercingétorix es un aprendizaje muy profundo de las estrategias de guerra de aquellos romanos, lo que más adelante le sería de vital importancia. Pero en aquellos primeros años de esa contienda de Julio César, se tuvo que enfrentar a otro problema muy distinto: el intento de invasión de la Galia por parte de los germánicos. El caso es que cuando César estaba todavía de gobernador de Hispania y poco a poco iba avanzando hacia la Galia, una tribu germánica llamada los helvecios piden a César que les deje entrar por allí. Les dice que nanay, que tururú, y no solo eso, sino que les atacó. Lo hizo fácilmente, pero esta experticia pondrá en alerta a César sobre la posibilidad de que otras tribus germánicas intenten lo mismo en la Galia. Por eso se servirá de los propios galos para enfrentarse a ellas y obligar a los germanos a retroceder y quedarse en sus tierras, en la frontera del río Rin. Entre ellos estaba, como no, nuestro protagonista de hoy, Vercingétorix. Otro apunte más que le servirá más adelante. No nos pararemos mucho en contar la contienda de César en la Galia, porque eso merece evidentemente su propio capítulo, pero el resumen es que poco a poco, y sin despeinarse demasiado, se fue haciendo con todos los territorios. ¿Pero por qué le fue tan fácil? Pues básicamente podríamos resumirlo en 2 razones. La primera, porque los galos estaban más desunidos que algunas parejas de famosos de hoy. Y segundo, porque los romanos tenían una amplísima experiencia en esto de guerrear. César usará de todas formas todo tipo de subterfugios para conseguir su dominio. Trampas, sobornos, traiciones, el pack completo. Así, poco a poco, se fue haciendo con toda la Galia. Aún así, este dominio fácil, en un principio, era a la vez muy frágil también. Y la razón también es clara. Los impuestos que los romanos empezaban a cobrar a los galos les tenían asfixiados.
y esto hizo que pronto fueran vistos como enemigos además de invasores. Debe ser que se queden con tus tierras no era suficiente para verlos como invasores. En fin, el caso es que empiezan a producirse, pues algunas pequeñas rebeliones en algunas de esas dispersas e independientes tribus galas, pero todas ellas serán aplastadas sin mayor problema por César. Todas hasta que llegó el año 52 antes de nuestra era, y un hombre, Vercingétorix. Por cierto, un pequeño dato. Como ya os he dicho antes, no sabemos el nombre real de nuestro protagonista de hoy. Lo que sí sabemos, al menos, es que el apelativo de Vercingétorix significaba Rey de los Héroes. Vamos, toda una declaración de intenciones, sin duda. Bueno, pues bien, en la tribu de los arvernos gobernaba, en esos momentos, el tío de nuestro Rey de Héroes. Este, llamado Gonzanición, era un fiel partidario de la invasión romana. Pero su sobrino no. Por eso, ante la cabezonería de Vercingétorix, su tío decide expulsarle de Gergovia, la capital de la tribu de los arvernos. Esto, evidentemente, enfurece a nuestro protagonista, que no duda en levantarse en armas contra su propio tío. Y esto era, sin querer, hacerlo contra Roma, claro. ¿Y el resultado? Pues que Vercingétorix largará con cajas destempladas del poder a su tío y hace que le nombren rey de los arvernos. Pero otra cosa, además exige a las demás tribus galas que le rindan sumisión, que le nombren mando supremo y que le manden sobre todo hombres. Y para convencer a los remolones hará lo mismo que otros antes y después hicieron, emplear el miedo y la fuerza. Es decir, que te declaraba enemigo o culpable de delitos graves. No pasa nada. Tortura al canto, quemado vivo y ale, ya tenías el show montado. Eso sí, si te acusaba de delitos más leves, solo te cortaba las orejas y te sacaba un ojo. Estamos ahora en pleno invierno, y César cree que el mal tiempo que hacía le era favorable. Por eso decide marcharse, un ratito a Roma, a descansar debe ser, y deja allí a su segundo, Tito Labieno. Este será el que, por decirlo así, se coma el comienzo de la rebelión de Vercingétorix. Sin embargo, César evidentemente reaccionó rápido y cruzó las montañas y rápidamente llegó de nuevo a la Galia. Nuestro protagonista de hoy, que estaba luchando contra otra tribu en el norte, que era aliada de los romanos, tiene que cambiar su estrategia y saldrá corriendo en dirección a César, a defender a sus aliados en Avaricum, la actual Borges. Por el camino, además de eso, fue conquistando fortalezas de tribus afines a Roma, y llegó a 24 kilómetros de donde se encontraba César, y acampó. A su paso había puesto en práctica una táctica que hemos visto más de una vez en este podcast, la de tierra quemada. Es decir, abandono un lugar, lo dejo todo arrasado y el que venga detrás no podrá usar la tierra para nada. Bien, Vercingétorix acampa a distancia de los romanos, porque sabe, evidentemente, que enfrentarse cara a cara con César es un error. Por eso, os decía antes que su estancia en ese campamento cuando era más joven le sirvió de mucho. Aún así, los romanos consiguen doblegar a Auvernia y acabar con prácticamente toda la población. Solo 800 personas de las 40.000 que tenía la ciudad conservaron la vida.
Esta derrota, por llamarla así, sería en el fondo un gran triunfo para nuestro protagonista de hoy. La razón creo que es fácil. Los supervivientes y otras tribus se arrepintieron en ese momento de no haberse puesto del lado de Vercingetorix contra Roma. Por su parte, César, tras lograr acabar con esa ciudad, proseguirá su marcha hacia Auvernia. El galo hizo lo mismo, pero por otro lado. Estaban jugando el gato y el ratón. Iban en paralelo por las orillas del mismo río, hasta que el romano, con una estratagema, le dio la vuelta y consiguió ponerse por detrás de los galos. Esto ya sabían lo que significaba peligro y asedio. Por eso rápidamente los galos aceleran el paso, llegan a Gergovia y allí se atrincheran. Vercingetorix dispuso sus tropas por los alrededores de la ciudad. Por su parte, César se preparó para asediarla, pero se topó con una estrepitosa derrota. Su intento de ataque fracasa y tendrá que salir huyendo de allí después de perder más o menos 700 soldados, incluidos 46 centuriones. Este éxito de Vercingetorix le encumbró el poder de todas las tribus galas. Incluso le apoyaron las más afines a Roma. Sin embargo, ese éxito de nuestro protagonista de hoy será efímero. Pronto llegaría su gran tropezón, Alesia. Sí, no confundir con la inteligencia artificial tan famosa de esa compañía. En fin, César no tardó mucho en lamerse sus heridas después de esa derrota y forzará a nuestro protagonista de hoy a buscar refugio en la Borgoña. Allí vivían los mandubios, con una fortaleza que aparentemente también era imposible de asaltar, Alesia. Allí esperó Vercingetorix el ataque de César a la vez que la ayuda de miles de hombres de otras tribus galas. Esto hará que el romano tenga que diseñar, digamos, una obra casi faraónica de sitio a la ciudad. Pero lo hizo. Hombre, bueno, era Julio César. Las 8 legiones al mando de César construyeron un sistema alrededor de la colina con 8 campos fortificados y otros 23 más pequeñitos. Una línea de fortificaciones orientadas a la ciudad de un diámetro de aproximadamente 17 kilómetros y otra hacia la llanura de otros 21. En los terrenos cercanos los romanos plantan, por decirlo así, ramas afiladas, palos colocados en agujeros y estacas con ganchos de hierro. Es decir, César planeó que nadie saliera de allí, pero también que nadie pudiera entrar. Y oye, parece que le fue bien. En un momento dado, llegarán a las puertas de Alesia 250.000 galos al mando de un primo de Vercingetorix en ayuda de este, y caen en las trincheras más alejadas que os he contado antes. Por su parte, nuestro protagonista galo mandará a sus tropas atacar a las de César. En ese momento, por casualidad, los romanos se convierten en asediadores y asediados. Sin embargo, aquí los romanos sacaron clara ventaja de su experiencia y de la falta de la misma de los 2 frentes de ataques galos. Y después de una noche de batalla salvaje, César logra repeler ambos ataques. La derrota gala era un hecho, y la rendición de Vercingetorix inevitable. Y este acto
el de la rendición de Vercingetorix, ha sido llevado a famosísimos cuadros. Vercingetorix sale de Alesia solo, montado a caballo y con sus mejores galas, nunca mejor dicho. Se presenta ante César y después de arrojar su espada, se arrodilla ante él. Dicen algunos historiadores que nuestro protagonista galo de hoy pudo haber huido de Alesia, pero que se supone creyó que la relación que habían entablado años antes le podría salvar la vida. Si pensó eso, Vercingetorix, se equivocó de lleno. Cuando se supone que se puso de rodillas, le encadenan, le encierran en una jaula y así le llevan, como en un circo, por toda la Galia. Así terminaba la historia del rey de los héroes galos, Vercingetorix. Bueno, el final la verdad es que llegó más tarde. El caso es que Alesia, por cierto, no fue arrasada como otras ciudades, pero sus habitantes, todos, fueron declarados esclavos de Roma y como tal tratados y vendidos. Con ese final, la Galia estaba entera en manos de César. Era el momento de volver a casa. Esta campaña le supuso a Julio César una gran fortuna, tanto en lo económico como en la reputación militar. En ese regreso, como no, le acompañó Vercingetorix, que será recluido durante varios años en la cárcel, hasta su muerte. Lo hizo, eso sí, después de un desfile en el que él era el principal mono de feria, celebrado en el año 46 antes de nuestra era. El final real de nuestro protagonista de hoy también es un misterio. Algunos hablan de que fue estrangulado, otros que fue simplemente decapitado. Como hemos visto, el último rebelde galo, y el que puso en serios aprietos al gran Julio César, acabó como un trofeo de feria en Roma. Curiosamente, lo que una vieja conocida de César y de este podcast quiso evitar pocos años después. Y por eso, además, se quitó la vida antes. Sí, hablo, claro está, de Cleopatra. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.